tengan todos ustedes una muy buena jornada. Bienvenidos a otro podcast de nuestro foro, en nuestro Cine Club Paradiso. En esta oportunidad traemos una película del año 1985 llamada Ran, del director Akira Kurosawa, con motivo del ciclo que estamos llevando a cabo acerca de la obra de este prolífico director, en el cual hemos tomado algunas de sus películas más destacadas y estamos casi llegando al final ya del ciclo y empezamos a sacar algunas de las conclusiones acerca de la obra y del estilo de este director y este artista. Bueno, ¿cómo estamos, gente? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? Chévere. Súper bien. Entusiasmados por comentar esta película. Sí, bueno, yo creo que todos estamos como emocionados. Esperando comentarla. Bueno, perfecto. Kurosawa, como dije, esta película es del año 1985, pero Kurosawa comenzó a trabajar mucho tiempo antes en la preproducción de este film, ya por la década del 70, ya comenzó a dibujar bocetos, a escribir guión, y en principio se basó en la historia de una persona que existió, si mal no me equivoco, en la época feudal, un hombre que tuvo muchas tierras y mucho poder, y tenía 3 hijos, pero estos hijos eran muy virtuosos, es decir, fueron nobles, y Kurosawa se le ocurrió, hablando mal y pronto, qué pasaría si no se portaran tan bien estos chicos, si no fueran tan buenos. Entonces empieza a escribir bocetos, a dibujar bocetos, a escribir parte del guión, y se da cuenta en ese proceso creativo que lo que estaba haciendo se parecía mucho a una historia de Shakespeare, que es El Rey Lear. Y entonces decide readaptar esa obra, y lo que vemos al final en pantalla es como un híbrido entre la obra de Shakespeare mezclado con toda la cultura, o lo mejor de la cultura, si se quiere, japonesa. Cuando consigue finalmente quien produzca la película, costó más de $12 millones, convirtiéndose así en la producción más cara hasta ese momento de Japón. Bueno, ¿qué les pareció la película? En principio, ¿qué nos pueden contar? ¿Cómo la vivieron? ¿Cómo la sintieron? Lo que extrañamente me impactó más en esta película fue la música, me encantó mucho, y también los mensajes que da esta peli desde el inicio hasta el final. O sea, son mensajes que te hacen pensar desde que empieza la peli, y en todo momento son mensajes que va dejando a Akira muy como de a poco, pero bastante contundentes, ¿no? Y lo otro que me encantó, por supuesto, la fotografía y otras cosas, pero creo que esas 3 cosas fueron lo que más me impactó. Bueno, a mí desde el inicio, no sé, me impactó mucho el vestuario de la peli. Los colores tan vivos que tenía el vestuario, bueno, por supuesto el cuidado de que sea fiel a la época que se estaba, digamos, representando, y esa característica del vestuario que pareciera que nunca fue usado, que recién lo sacaron del closet o del vestuarista, se lo entregó al actor, se lo colocó, se lo puso, y así se rodó la película, con un vestuario así como impecable, con unos tonos súper vivos, un vestuario que como que no había sido usado antes, como que tenía poco uso, ¿sabes? No te daba esa impresión como en otras películas, que el vestuario está desgastado, como que es una persona que ya ha usado esa ropa, etcétera, que lleva tiempo usando la ropa, no. Y eso yo creo que es parte del lenguaje de la película, que te hace ver
que de cierta forma esta es una historia que estoy contando. O sea, a pesar de que fue inspirada en un personaje real, esto es una historia de ficción, ¿no? Yo creo que eso es parte del lenguaje de que el vestuario se ve así, como algo nuevo, como algo que no ha sido usado, como algo, si se quiere, que no puede ser real, porque esa gente está allí en ese ambiente, montándose a caballo, etcétera, en la naturaleza, y el vestuario está impecable. Entonces, como, no sé, me parece, al principio me hizo ruido y después pensé, bueno, puede ser que esto sea parte del lenguaje de la película. Y yo también escuché por ahí, no sé, a propósito de eso que tú dices, yo escuché, pero no sé, porque a mí también me parece que está como muy tieso, ¿no? Como muy rígido en algunos momentos ese vestuario. Pero supuestamente para esta peli, no sé si para esta peli en específico, pero que supuestamente a Kira les decía que usaran el vestuario como una semana antes, o sea, como que para que ya fuera agarrando como más soltura, cuerpo, y no se vieran así tan acartonados como de pronto se veían en esta. No sé si fue que para esta no lo hicieron, o era que eran tan duros, tan no sé cómo decirlo, de esa época, de otras telas más firmes y eso, y entonces dan esa impresión, no lo sé, pero supuestamente él les hacía no solamente internalizar pues el personaje con tiempo, por supuesto, y todo eso, sino que también les hacía que usaran la ropa, el vestuario con anticipación unos cuantos días antes para que se habituaran, ¿no? Fuera más natural todo, pero no sé para Ran, la verdad. Fue algo así porque yo leí una entrevista que publicó el diario El País en 1985, o sea, el mismo año que salió la peli, y ahí el mismo director, Kurosawa, comenta que hay escenas que exigieron varias semanas de preparación porque tuvieron que enseñarle a la actriz los movimientos, a la actriz de la esposa de Hiro, cada movimiento, ¿no? Entonces obligándola a poseer un dominio perfecto para cada uno de sus gestos, pero entre esto era muy importante cómo movía la ropa, el vestuario, que es una de las cosas que más se destacó en la película para la época, como que lo que más gustó, ¿no? Fue una de las cosas que más gustó, así como ustedes comentan, al igual que los colores, ¿no? La particularidad de esos colores, cómo los lograron. De hecho, los vestuarios, algunos de los vestuarios los diseñó el mismo Kurosawa. Otros ya eran parte del siglo XVI, que para él era muy importante que fueran esos vestuarios, y otros los diseñó él originalmente. Para los colores sé que hubo como un trabajo de tintes y cosas así, o sea, vemos una película a color que Kurosawa esperó tanto tiempo por grabar, o sea, la grabó cuando ya tenía 75 años de edad, y bueno, lo que a él más le preocupaba era que reflejara todo lo del siglo XVI, tanto en los colores como en el vestuario, justo como ustedes comentan. Sí, de hecho ganó un Oscar por vestuario. Claro. Sí, es que y la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que él siempre plantea un ambiente, ¿no? Y cuando pues la película empieza, te muestra un escenario muy grande, ¿no? O sea, unas montañas que se pierden a la vista, y eso va acompañado de esta majestuosidad de estos vestuarios, ¿no? Que si se quiere están como colocándolos en el tope de la sociedad o del mundo japonés en esa época, y luego como todos ellos van cayendo, como si se quiere, hacia el infierno, a penar todo lo que han hecho, pues digamos a la cabeza Hidetaro de todo este problema. Y pues de la mano de todo esto está, como ya mencionaron, la música, sobre todo las notas de la flauta del muchacho ciego, del príncipe ciego, que pues en lo que él le da asilo en su, no sé cómo decirlo, en su ranchito, en lo que queda de aquel castillo tomado por el mismo Hidetaro en el pasado, esas notas de flauta
pues son como armas de fuego en el corazón del mismo Hidetaro. Y pues de ahí en adelante todo lo que ocurre pues es consecuencia de todo eso que él de alguna manera sembró, pero también de esta, como digamos, ambición desmedida de sus hijos, que no entendieron el mensaje de él al principio de la película. El único que medio lo cachó fue el tercer hijo, Subaru. Y pues la música y en algunos casos inclusive la ausencia de sonido, una música de alguna manera influenciada por Gustav Mahler, el austríaco, el compositor austríaco. Y pues esto hace que las escenas, por ejemplo, de guerra, cuando se toma el tercer castillo, sean impresionantes, porque la cantidad de gente que entra y sale de escena es suprema, y lo que va pasando y cómo se va transformando Hidetaro de estar vestido siempre de blanco en lo más alto de su reino, termina siendo alguien como demacrado, ¿no? El viaje es muy fuerte. A mí me impresionó mucho este devenir de la película. O sea, está tan bien hecha que tú terminas como aborreciendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí es bien, es una experiencia bien ruda, ¿no? O sea, ver cómo tu familia se te voltea en palabras más, palabras menos, cuando tú decides pues darles libertad. Miren, con respecto al tema del vestuario, el vestuario fue diseñado por Kurosawa en colaboración con Emi Wada y ganó un premio por eso. Bueno, la película en realidad estuvo nominada a más de 30 premios internacionales. Ganó varios de ellos. Con el tema de los colores, ahí hay algo importante, porque hay 3 o 4 colores que sobresalen mucho en la película. Uno es el rojo, y es impactante. Otro es el amarillo y también el azul, un azul así medio marino, medio tirando a celeste. Y como bien se sabe y hemos analizado en otras oportunidades con otras películas, que muchas veces los colores se usan en el cine para expresar estados de ánimo, sentimientos, o tal vez para expresar un poco el carácter de los personajes. Cuando vemos, por ejemplo, el amarillo en el hijo mayor, que no alcanza a tener demasiado protagonismo en la película, el amarillo es como representa como un ser blando. De hecho, el mismo patriarca en algunas oportunidades lo usa, ¿no? Como debilidad representa, ¿no? Tal vez en el patriarca por su vejez lo representan de esa manera, a este gran señor. Y en el hijo mayor también, ¿no? Debilidad, un ser blando, falto de carácter. Después tenemos en el segundo hijo, el hijo del medio, el rojo. El rojo es fuerza, es venganza, furia, y es un color muy vivo y muy presente a lo largo de la película. Es impactante ver al ejército con esas banderas y digamos la armadura de ese rojo tan presente. Y después el hijo menor utiliza como ese azul medio claro, que representa la nobleza y tal vez un poco la honestidad. Y recordemos que en esta película ese joven es uno de los pocos seres virtuosos. Al principio nos da la sensación de que qué le pasa a este muchacho que se está rebelando contra su padre, y al final era el más honesto de sus hijos y era un ser virtuoso. Entonces Kurosawa lo representa a través de ese color. Entonces hace uso de los colores para representar este tipo de simbología. Bueno, en sí la película es muy simbólica. No es complicado entender su trama o su guión. Transmite, lo que busca es hacer una alegoría, es decir, transmitir muchísimo a través de los símbolos y de lo que se ve y de lo que se escucha. Entonces vamos viendo a los personajes cómo atraviesan situaciones, y de esas situaciones, como cada una de ellas es una alegoría que va llevando al personaje por un camino y a su vez nos va como transmitiendo un mensaje.
¿Qué les pareció a ustedes, por ejemplo, el viaje de este patriarca que se ve como bien decía Héctor recién, se ve despojado y de pronto es como que va cayendo poco a poco? De hecho, lo representan así. En un momento determinado, él debe sentarse por debajo de su hijo, luego se lo ve desmejorado bajando de un castillo en llamas y parecía como que la cámara cada vez lo va enfocando más disminuido. Al principio lo enfocan desde arriba, como en una posición de poder, y luego es como que poco a poco él va descendiendo a sus propios infiernos y vamos viendo un personaje cada vez más destruido que termina cayendo como en una especie de demencia. Sí, efectivamente él está totalmente demacrado. O sea, la transformación es total. O sea, de una persona que estaba, sí, al final de sus días, pero claro, de lo que quería, a una persona que está atormentada por cualquier cantidad de cosas que uno ni se imagina, pero el aspecto es eventualmente en algún momento parecía estar inclusive blanco. A veces me recordaba los comentarios que en otra sesión tuvimos sobre el teatro kabuki, porque estaba muy blanco, pero luego pensé, no, pero es que no es porque se atreva al teatro kabuki, es que están como tratando de mostrar lo cadavérico y lo mal que se debe sentir él con todo lo que le está pasando y que es atroz. O sea, nada más esa escena que tú acabas de mencionar sobre sentarse por debajo del hijo, o sea, eso es una afrenta horrible. O sea, la falta de respeto no tiene tamaño ahí. Sí, justamente hablando un poco de eso que comentas del rostro, cómo fue cambiando desde el inicio de la película hasta el final, y el tema del teatro, sí, hay mucha influencia del teatro, no mucha influencia del teatro kabuki, un poco porque el maquillaje del actor te muestra como si tuviese una de estas máscaras características de ese estilo de teatro, y esa máscara, entre comillas, va cambiando y el rostro va cambiando, entonces se va convirtiendo en otro personaje, porque como decía Gerardo, bueno, va descendiendo en ese abismo de culpa y de decepción y etcétera, en el que termina. Al principio vemos a un personaje súper imponente con mucho poder, y luego ya vemos a alguien completamente despojado de todo, demacrado, de sí mismo y de la vida. Sí, completamente. Y él inicia la película, que una vez más, volviendo a los colores del vestuario, él está vestido de blanco, que se supone, bueno, que es el color que refleja los demás colores. Y justamente eso es parte del lenguaje, como decía Gerardo, del director, que nos muestra al padre de blanco y a los hijos con un color característico, y que trata de simbolizar la personalidad de cada uno. Yo también pensaba que estaba muy vinculado al teatro por el hecho de su actuación tan exagerada, tan resaltante, pero con mucha fuerza, de este actor principal del rey, que está siendo cada vez más y más decepcionado y degradado. Se demuestra en la palidez de su rostro, en la demencia que está viviendo, que está experimentando, tanto que llega a parecerse a Johnny Depp, me comentaba mi esposo cuando la estábamos viendo. Pero Akira dijo en esta misma entrevista que les comentaba respecto a la actuación, que no estaba para nada relacionado con el teatro clásico japonés, que los movimientos de los personajes estaban condicionados a los códigos nuevamente del siglo XVI, y que tuvo que obligarlos a poseer un dominio perfecto en cada uno de sus gestos. Entonces, eso nos puede sorprender muchísimo porque nosotros lo vemos todo muy teatral, además que las tomas, los planos son abiertos, panorámicos, vemos panorámicos, primer planos, no vemos primeros planos, vemos planos generales. Entonces nos cuesta acercarnos al rostro, pero igual es bastante resaltante, es bastante fuerte. No tenemos un close-up,
y eso es, hoy en día sería muy difícil que no hayan close-up en las películas, ¿no? Esos acercamientos. Y en esta película, no, todo está de lejos, de lejos, de lejos, y de lejos tenemos que apreciar, lo más cercano es un plano medio. Entonces, desde ahí tenemos que apreciar todo. Entonces, cada vez tenía como más talco en la cara, no sé, maquillaje fascinante. Bueno, la película a color nos permitió apreciar muchísimas cosas, pero como decían al principio, no vemos el sudor, no vemos la suciedad, lo que vemos es sangre, eso sí, con un rojo fascinante, impresionante, me encantó ese rojo bien peculiar. Eso, vemos sangre por todos lados, o sea, una película mucho más violenta de las que hemos visto hasta ahora, ¿no? Sí, con respecto a lo que decía Gerardo de los simbolismos, una película muy simbólica, ¿no? Pero no había, aunque pensé en los colores, no había pensado en comentarles hasta que él lo dijo. Y es que efectivamente el amarillo es así como un poco esa ligereza, ¿no? De carácter para mí, ¿no? O sea, yo vi que el azul en cambio era como el amor de pronto que sentía su hijo, que sentía seguro por su padre, era como el más leal de todos, y el rojo pues que era Jiro, que era el más violento, el sangriento, el que iba por el poder, que lo único que lo encegueció en todo momento fue la búsqueda de ese poder absoluto sobre el reino y sobre sus hermanos, pasando por encima de todos hasta el punto de mandar a matarlos, de matar a uno y de mandar a matar el otro. Bueno, a los dos los mandó a matar. Y como también a su padre, o sea, se dejó llevar por las pasiones. O sea, el rojo Akira lo representa como lo peor, ¿no? Como lo peor, incluso por encima del negro, tal vez, que representa la muerte. Porque cuando llegan al final, que ya se ha terminado el reino y llegan los otros, tenían como unos banderines negros. Eso. Y en cuanto a lo de las actuaciones que ustedes comentan, también he leído críticas, ¿no? Porque eso de que sí es muy teatral, pero era la manera, ¿no? Era la manera en que Akira nos mostraba esos distintos estados mentales de este padre, básicamente, que él era, aunque como dijo Miner, había muchos planos generales, muy pocos close-up, los pocos que se acercaron a hacer o a un rostro, la mayoría eran con el padre, ¿no? Y realmente era impactante ir viendo esa evolución, ese deterioro físico, ese deterioro emocional, mental y de todo tipo, evidenciado de forma física en este personaje. Entonces, claro, cómo presentar eso y que uno lo asimile. Entonces, o sea, yo me pongo como, no sé, de pronto en la posición de Akira y él, cómo manifestar o cómo expresar lo que está viviendo ese personaje, ¿no? Lo terrible que le ha sucedido y lo terrible que él ha sido, porque él hizo mucho daño, como sabemos, y todo eso cómo se le va revirtiendo y cómo él lo va recibiendo, pero a la vez rechazando. Era como esa dualidad siempre, porque cuando él veía que la gente a la que le había hecho daño aparecían y les daba cierta respuesta o hablaban con él, o ciertas situaciones que se presentaban, él siempre había un momento de rechazo hacia eso y después un momento como de aceptación y culpa, ¿no? O sea, cómo ese personaje reaccionaba y que uno lo ve exagerado, pero que fue la forma pues que Akira encontró para mostrarnos lo que ese personaje, ese ser, pues, vivía internamente, ¿no? Entonces,
porque claro, lo manifiesta físicamente con su deterioro, el rostro, el cabello más largo, ya más descuidado, todo eso, pero cómo toda esa exageración y todo esto nos ayuda a comprender, ¿no? De lo que también es el simbolismo y de lo que hablaba Gerardo. Entonces, bueno, era eso que quería comentar. Sí, con respecto al uso de los personajes, a mí me gustó mucho cómo usa los personajes secundarios para transmitir la idea muchas veces de lo que está sucediendo o ser como la voz de la razón o la conciencia. En el caso del segundo hijo que después toma el poder, uno de sus soldados, de su mano derecha, de su samurái, era como para él la voz de la razón, ¿no? Él incluso le tenía mucho respeto, se nota eso, y era como la voz de la razón y de la conciencia para este hijo que se estaba perdiendo y dejándose llevar por sus pasiones. Y en el caso de este patriarca, el bufón, es interesante como en un principio el bufón era el que cuidaba a esta especie de jefe del clan o rey, y lo cuidaba y lo hacía reír, ¿no? Tenía un rol así como de servidumbre, y poco a poco, acompañándolo a lo largo de su recorrido, se va convirtiendo como en la voz de la conciencia, y es como el personaje que viene a expresar qué es lo que está pasando, haciendo por momentos ciertos bailes, como una especie de oda a la escena o a la alegoría de lo que el director o el guión quiere transmitir, y se va convirtiendo como en la voz de la razón y de la conciencia mientras este hombre se está volviendo loco, literalmente. De hecho, el mismo personaje lo dice en un momento: pensar que yo antes era el loco que te hacía reír a vos y ahora vos sos el loco que me hace reír a mí. Eso me pareció muy interesante, el uso que siempre hace de una u otra manera Kurosawa de los personajes para extraer el máximo de la historia y que lo puedas entender. No busca hacer historias complicadas, sino que pretende que a la gente le llegue el mensaje de lo que quiere decir. Eso me parece interesante. No sé si quieren comentar algo más acerca de esto de los personajes, o podemos meternos en alguna cuestión que tiene que ver con ciertas escenas que a mí me parecen memorables, porque hay una escena o un conjunto de escenas tal vez que tienen que ver con el ataque al tercer castillo, donde este rey está reposando y de repente se despierta en el medio de la noche, se asoma por la ventana y ve un infierno total afuera donde se están matando todos, y entonces ahí empieza toda esa cruzada de los ejércitos hasta que ese castillo queda totalmente incendiado y en ruinas. Bueno, acá me parece que el director hace uso de toda la belleza cinematográfica que te puedas imaginar, dentro de lo bizarro que llega a ser incluso el hecho de que, por ejemplo, el rey esté sentado y le pasen las flechas por los costados, con una cuestión casi mística de que él no tenía que morir, ¿no? Mueren todos y él es el único que queda ahí entre el fuego sin consumirse incluso, y es belleza pura, y es cine, o sea, no pretende ser realista en ningún momento, sino que son un conjunto de escenas que están cargadas de toda la belleza del cine, pero no por eso dejan de ser crudas y mostrar la realidad de la guerra. Vemos gente despedazada, vemos gente matándose, pero sin piedad, sangre por todos lados, y son un conjunto de escenas que duran unos minutos, con una música de fondo muy, muy sutil, muy hermosa, y en un momento un disparo rompe con eso, ¿no? Hasta que vemos al rey, a este gran señor, saliendo y bajando por las escaleras, y todos se corren y le permiten el paso y lo dejan irse, totalmente fuera de sí, totalmente en un estado de shock increíble. Esa escena es épica. ¿Qué les pareció todo eso? Esa escena es épica. Cuando él baja de ese castillo en llamas y pasa entre los ejércitos
sale del castillo y ya ahí tú lo ves derrumbándose. Ya tú lo ves que despojado de todo, de cualquier rastro de razón. Y al final, cuando ya sale de la fortaleza, bueno, lo ves completamente ya inmerso en su locura. Y esa escena justa cuando él está arriba y llega la primera flecha y le pasa por el frente y se incrusta en la madera, me encantó. Y que luego, tal como dices tú, llegaran miles de flechas, etcétera, y todo con esa música súper sutil, que hubiese una llamarada justo a todo alrededor del personaje o del padre, y que él no se incendiara, que no se ahogara por el humo, etcétera. Esa sensación de que es cine, de que no está pretendiendo ser realista, eso me encantó, de verdad que sí. De hecho hay una referencia que ahorita que lo están mencionando, pues yo no había visto esta película sino hasta este momento, pero en 2002 hay una película china que se llama Héroe, y en Héroe hay una escena donde hay un maestro de caligrafía, y este maestro de caligrafía, pues en su academia están siendo invadidos por pues el primer emperador chino, con pues una cascada de flechas, podría decir, y claro, en el caso de Hidetaro, pues Hidetaro está descendiendo a los infiernos. En el caso de este personaje, que tiene mucha semejanza, la barba blanca, pero este personaje representa, digamos, él está en otro nivel, él está por encima de lo que está pasando y trata de inculcarle eso a todas las personas que están aprendiendo caligrafía como un arte, y en medio de esta descarga de flechas, pues él toma una flecha que se incrusta tal cual, es como un reflejo. O sea, estamos hablando de dos cosas que pareciesen estar como en dos lados, ¿no? Una está en el lado oscuro y la otra está en el lado claro. Son dos escenas que pues para mí es totalmente evidente en este momento luego, que la del 2002, Héroe, está basada en esta escena donde Hidetaro sucumbe ya a su locura y baja al infierno, mientras que este señor demuestra lo sublime de entender la caligrafía y que está por encima de cualquier ataque de cualquier señor de la guerra que venga a dominar esta zona. No, lo que quería acotar con lo que mencionaban era que el mensaje está ahí, o sea, veo el mensaje ahí con lo que comenta también Kurosawa después de estrenar la película, es que la vivencia o la experiencia de ese infierno en vida, o sea, ser el único que no muere a pesar de las circunstancias, como para vivir todo el sufrimiento que él causó también a otras familias, donde él también destruyó castillos, incendió castillos, mató gente, familias enteras que destruyó, y el poder experimentar esto en carne propia, incluso en su vejez, y luego ver cómo se matan sus hijos, y todo esto creo que se resume en el mensaje incluso del final, el mensaje que da este consejero Tango, no recuerdo bien el nombre, que era el consejero del rey, que fue desterrado al principio, cuando corrige al bufón, a este sirviente del rey, que se pone a llorar y dice que los dioses se burlan de nosotros y cosas así, y él lo corrige y le dice, no es así, o sea, en realidad Dios llora porque nos destruimos a nosotros mismos, y creyendo que el que más mata es el que gana, ¿no? El ganador, el victorioso, y no es así, o sea, estábamos muy equivocados. Entonces esto fue señalado por la crítica como que era una inclinación a la creencia judeocristiana, pero Kurosawa quiso dejar claro que estos también eran principios japoneses, o sea, no era solamente una creencia judeocristiana de que todo se devuelve, una cosa así, como lo quería transmitir, ¿no? Esa es la forma en la que él lo quería transmitir, sino que era algo también muy propio de la cultura
japonesa. Y creo por eso que es tan importante que se reflejen en esto que termina siendo una tragedia, ¿no? Como una tragedia de Shakespeare, que viene a estar dentro del género de drama japonés, o como se dice en japonés, creo que se pronuncia Jidaigeki o Hidaigeki, algo así. Entonces, todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene una razón y me parece que lo plasma muy bien. Bueno, yo quería comentar antes de las escenas que más me habían gustado, me gustaría comentar los personajes, ¿no? Y realmente ese personaje que dice Miner a mí me encantó. O sea, la lealtad como Akira la representa con Tango es impresionante. O sea, me encantó ese personaje, me encantó el personaje del bufón, porque como dijo Gerardo, era la conciencia, era el que supuestamente era el loco, pero que a la vez era el cuerdo. O sea, él era el bufón, el que hacía reír y todo, pero a la vez era el más cuerdo de todos, el que a veces decía las cosas y que hacía ver las cosas como realmente eran, ¿no? O como realmente pasaban, y no le importaba lo que los demás dijeran, él los decía. Entonces yo tenía eso, ¿no? Tenía eso de locura y cordura a la vez. Entonces, bueno, la esposa de estos dos hermanos, Kaede, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero que la mala de la película, que como la venganza, cómo la representa Akira a través de este personaje, una mujer, ¿no? O sea, cómo la venganza logró acabar con este reino de esta gran familia, ¿no? Y súper magistral su actuación, me fascinó. Y también como la valentía representada en el que se revela al final y es quien decide de una vez por todas acabar con esa herencia de odio y venganza que tenía ella, ¿no? Que no recuerdo el nombre de él, pero era el que trabajaba para Jiro, el que le corta por fin la cabeza, que yo me imagino que todo el mundo dijo, Dios mío, ¿por qué no lo hizo antes? No, un poco hablando de los personajes, justamente por supuesto el personaje del bufón, que tal como decía Gerardo, es como la conciencia del padre, que va narrando todo digamos el trasfondo de todo lo que va ocurriendo en la película, te lo va diciendo, te lo dice explícitamente, como para que tú no te pierdas de ninguna forma. También la venganza, como decía Galax, representada en Lady Kaeda, y el perdón representado en Lady Su, creo que se llamaba la esposa de Jiro. Cómo contrastan esos dos personajes que en teoría pasaron por la misma situación. Su familia fue asesinada por el padre de estos tres personajes. Su castillo fue quemado, fueron completamente despojadas de todo. Luego se casaron con los hijos del padre, y una se fue por el camino de la venganza, nunca perdonó, y la otra perdonó a pesar de lo que le hicieron a su familia, incluso a su hermano que vive, pero sin ojos porque se lo sacó Hidetora, etc. Una representa pues la venganza, la otra el perdón, y esta Lady Kaeda, su fuerza y su determinación de vengarse es absolutamente increíble. Cuando llega y seduce a Jiro, al segundo hijo, luego de que su esposo fue asesinado, wow, me pareció increíble cómo lo seduce, y de ahí viene, digamos, toda esa asociación que le hacen con un personaje mitológico que es la zorra, que representa todo eso, pues esa seducción para lograr que se alcancen los objetivos. Y de hecho, al principio, cuando ella llega al castillo y hace que la corte de Hidetaro
se arrodilla ante ella y obliga a su esposo a que le devuelva, a pedir que le sea devuelto el estandarte, porque eso es lo que realmente simboliza el poder, y hace que el esposo llame al padre y le haga firmar y haga que se siente por debajo de ellos. El padre le dice algo que me gusta mucho, porque él inmediatamente se da cuenta que su hijo está siendo manipulado por esta mujer, y le dice: la gallina picotea al gallo y lo convierte en cuervo. Eso me encantó, porque ahí él se da cuenta, número uno, que fue traicionado por su consejero, y número dos, que su hijo está completamente manipulado por esta mujer, y toma la decisión de irse con su segundo hijo, con Hiro. El principio y el fin es esa escena, tal cual. Sí, ahí se da cuenta que ya no hay nada que hacer allí. No Sí, tiene la nada dualidad. que hacer en el castillo. La dualidad, el yin y el yang, como representa con estas dos mujeres, Sua y Kaede, de verdad que es impactante. Como muestra una que es el odio y la otra que sigue a Buda y trata de... Y también, bueno, ese personaje al que le sacan los ojos, Surumaru, creo que es Surumaru, que de verdad que es demoledor. Son demoledoras las escenas donde él sale, son terriblemente tristes y aleccionadoras, o sea, son de una profundidad que uno no alcanza pues a imaginar, y él trata, ¿no? Akira trata de mostrárnoslo a través de ese personaje. Justo ahora que menciona a este personaje que le quitaron los ojos, que le arrancaron los ojos, es el que para mí protagoniza la mejor toma, que no podía estar en otro momento sino al final. Ese plano abierto donde él está sobre el castillo destruido de su familia, él se quedó solo, no puede ver y no sabe que a su hermana la mataron cuando fue a buscar a su ayudante, su sirviente o su familiar, no sé quién era la otra señora, pero ya lo imagina, ¿no? O sea, se quedó solo otra vez, es ciego y no puede defenderse, no puede hacer nada, y está esta toma de él sobre el castillo y hacia el abismo, o sea, como viendo hacia el abismo, pero en realidad no está viendo porque está ciego, pero entonces representa como esa desolación. Nuevamente se resume que estamos ciegos y somos los protagonistas de nuestra propia destrucción. Entonces eso, nuevamente, como les decía, el mensaje que me parece que está muy resumido y muy claro de la importancia de lo que deparaba para sus vidas, acorde a cómo actuaban, de lo que Dios deparaba para sus vidas, acorde a cómo ellos actuaban, ¿no? Por eso creo que también tiene mucho que ver las tomas en contrapicada hacia el cielo. Hubo como 3 o 4, si no me equivoco, esas tomas directas al cielo donde se formaban las nubes o cómo se veía el sol, destellos del sol, cosas así. Y al final, la última toma del cielo, después de que muere el único hijo, el menor, el Saburo, creo que era el único que le importaba su padre o que estaba preocupado por él, lo quería cuidar. Cuando muere él, entonces el rey, el viejo ya demacrado y muy triste, porque justamente quería que su hijo lo perdonara y lo asesina a su hermano, mira al cielo y ve cómo todo está súper nublado, súper oscuro, y no sé, como que le cayó así lo peor, como si fuera un castigo, una cosa así, un castigo más, ¿no? De toda la sucesión de castigos que tuvo, o sea, cómo lo quieren representar, ¿no? Cómo lo quiere transmitir el director. Y para mí fueron las tomas favoritas, ¿no? O sea, las mejores tomas o las favoritas, personalmente, esas, las del cielo, contrapicada, que me parece que también es algo ya característico de este director, así como los silencios largos. Ajá. Eso era justo lo que quería decir. Sí, que es muy característico que él también, parte del lenguaje de la película sea el clima, digámoslo así, o sí, el cielo, lo que está pasando
en el cielo, si está nublado, cuando llueve, cuando se despeja. Eso lo hemos visto durante todo el ciclo prácticamente. A lo largo de todo el ciclo, pero sí, es increíble cómo mete eso en el lenguaje. Al principio todo está muy soleado, los colores del vestuario se ven que contrastan muchísimo con ese verdor del pasto, el cielo azul, o sea, todo es muy vibrante. Luego ya en esa escena que muchísimo, que es al inicio de la película, cuando Saburo nos deja ver lo que él sabe y que el padre no sabe, ahí nosotros nos damos cuenta que Saburo en realidad sabe más que el papá acerca de sus hermanos, y dice: nosotros también somos niños destetados en el caos y la contienda. Allí tú te das cuenta de el giro que va a dar la historia, ¿no? Y te enfocan, en unos minutos después te enfocan al cielo, el director enfoca al cielo y empiezan a ponerse algunas nubes. Hay algunas nubes y tú dices, bueno, viene la tormenta, ya hasta acá llega la calma. Quería comentar ahí, ya que comentaste al inicio, a mí me impactó mucho que el padre había visto todo en sueños y él fue realmente impresionante ver cómo eso que él soñó pero ignoró, porque ahí le mostraron todo lo que iba a pasar y él lo ignoró, realmente sucede, ¿no? O sea, como Akira mezcla, ¿no? Una serie de cosas y de símbolos y de creencias para mostrarnos esta historia tan llena de mensajes, ¿no? Unos muy evidentes porque lo dicen en el diálogo y otros, digamos, un poco que hay que tal vez ver un poco más allá para darse cuenta. Entonces eso me impactó, lo del sueño, y luego la del fuego, cuando es la batalla y él se va dando y caen esas flechas y el fuego y él ahí en el infierno en el que se va sumergiendo cada vez el padre. Luego cuando la otra escena impactante, bueno, para mí fue cuando Kurogane, el que yo digo que se revela ante esta mujer tan fría y cruel, y en vez de llevarle la cabeza de Sue, le lleva la de una estatua, la cabeza de una estatua de zorra, pues de zorro, y entonces ella entra en una histeria y lo grita, y él aún sabiendo que él está por debajo, que es un subordinado, con todo y eso le dice la verdad en su cara. Eso para mí fue súper impactante, como él le dijo a través de un relato lo que él pensaba de ella y que realmente era, ¿no? Esa escena para mí, porque cuando él le dijo todo y al final dice que podría vivir aquí y la señala, o sea, para mí eso fue, o sea, puso en su sitio a la loca. Sí, o sea, pero y nos contó a todos, al resto. O sea, fue la cosa más espectacular que yo pude haber visto en no nada más lo que se está sucediendo, sino lo que está sucediendo allí, sino el arte dramático, todo, o sea, la ejecución desde el punto de vista fotográfico, las secuencias, las actuaciones, o sea, ahí yo de verdad quedé súper feliz viendo eso desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista me sentí realizada viendo eso. Y otra imagen, otra foto espectacular, y toda esa secuencia, pero la fotografía cuando ellos están en lo que queda en las ruinas de ese castillo que él destruyó, que el gran señor destruyó, y está con el bufón y quedan en esas escaleras y a los lados unas piedras, o sea, como las paredes pues de lo que queda de ese castillo, y ellos se derrumban allí, ¿no? Uno hacia la derecha, el padre, no sé si la recuerdan, el padre hacia la derecha y el bufón hacia la izquierda, y el bufón llora y las ruinas del castillo que destruyó. Sí. Dios mío, eso fue sublime, esa foto. Luego cuando el padre se da cuenta y ya no puede más y sale huyendo como por una especie de, no sé cómo llamarlo, como una estepa, como un desierto gris,
Y entonces yo dije, Dios mío, pero este señor está a punto de morir prácticamente. Y fue flash, o sea, voló, o sea, sacó la fuerza que no tenía y la energía y salió corriendo. Y después el bufón detrás de él, esa toma me fascinó. Eso me impactó muchísimo, aparte de digamos la parte técnica en las peleas, que como sabemos el Akira pues usa pocas cámaras. En este caso usaba, bueno, lo que yo vi, yo no sé, que me corrija Miner, yo lo que vi era que eran 2, máximo 3 cámaras al final, más que todo la batalla final, y que iban cayendo estos soldados cuando los iban matando, que se ven como 2, 3 cámaras, alcancé a ver yo, en el mismo ángulo pero diferentes zoom, ¿no? Como con diferentes zoom, y como el efecto de estos hombres que van cayendo, de verdad que me gustó muchísimo cómo Akira logró eso. Y evidentemente que la escena cuando por fin le cortan la cabeza a esta mujer, que también la hizo él, que para mí fue como, claro, el héroe un poco tardío, ¿no? Kurogane. De verdad que hay uno, por lo menos uno como seguidora, admiradora del cine de Tarantino, uno ve explícitamente de dónde él rescata esto, ¿no? El rojo de la sangre tan vívido, estas escenas de violencia que a la vez que son violentas, a la vez purifican, ¿no? De alguna manera los daños o los errores, o la maldad, pues en líneas generales. Entonces, como a través de esto Akira trata de mostrar esto, y cómo Tarantino lo rescata, ¿no? En muchas de sus películas, el uso visual pues de la sangre. Sí, una sangre de un color que no es para nada real, pero que esa es la idea, que ese es el punto. Bueno, en la escena en la que mata a esta Kaede o algo así, este samurái, supuestamente ahí hubo un error técnico porque este aparato que desprende la sangre es como que largó demasiada sangre, que se estampó contra la pared y demás, y como que Kurosawa decidió dejar la escena, pero fue como un error técnico. Y esa escena, incluso esa exageración que hay en la escena, es como que pasó a formar parte de la cultura popular. Fue, como dicen ustedes, tipos como Tarantino y otros directores, incluso creo que influyó mucho en lo que es el manga japonés y un montón de cosas, como que en todo el aspecto del arte fue como bastante influyente. Eso y algunas otras cuestiones que también tiene la película y que transmite a través de lo visual. Bueno, más o menos hemos hablado ya de los puntos más importantes de la película y hicimos énfasis mucho también en los personajes, por el hecho de que en los personajes radica muchas veces el mensaje o la simbología de lo que el director quiere transmitir. No sé si ustedes quieren aportar algo más, algo que no hayamos visto, que no hayamos dicho, algún punto a tratar, o vamos haciendo el cierre, alguna conclusión que quieran hacer. Solo quería concluir que esta película, aunque no me gustó mucho la historia, en realidad no dejó de impresionarme la elaboración de las tomas y los recursos técnicos, porque nuevamente Kurosawa, o sea, no sé, es como la quinta película que he visto de Kurosawa en este ciclo, obviamente, porque antes no había visto y es primera vez que veo Ran, desafió a los espacios abiertos, ¿no? Los animales con todos esos caballos que usó y toda la atmósfera en general, y cómo juega siempre con esto y cómo lo hace parecer fácil cuando realmente no lo es, ¿no? Por eso digo desafiando. Eso me impresionó muchísimo, aunque la película no me atrapó tanto en cuanto a historia, en cuanto a trama, no me atrapó a diferencia de las demás. Me impresionó el trabajo artístico, ¿no? Solo eso quería contar. Por ahí leí que usó más de 5.000 extras. Imagínense eso.
tratar de controlar, Se nota. etcétera, 5.000 extras. Eso es una cosa impresionante. Pero como dijo Gerardo al inicio, bueno, Kurosawa pasó unos 10 años, digamos, pensando en esta película, preparándose para hacer esta película en su cabeza, en papel. Así que bueno. Esta es probablemente para mí, no sé si es mi película favorita de Kurosawa, al menos de las que conozco. Hemos hablado un poco de la simbología que hay atrás de la historia y de los personajes. Decía que son los pocos personajes con virtudes dentro de la historia, y uno es el hijo menor de este gran señor, que acaba muriendo por ir a rescatar a su padre, el mismo hombre que lo rechazó, que lo desterró. Entonces es una persona leal a pesar de todo y demuestra ser virtuoso, y establece un poco esto de lo de que pagan justo por pecadores, porque termina muriendo por ir a querer rescatar a su padre. Y por el otro lado, la esposa del segundo hijo, que también representa el perdón, buscar la redención a través del perdón, que es asesinada por esta Kaede, que representa la maldad, es decir, el resentimiento, la búsqueda de la venganza por encima de todos los medios. En un momento simbólicamente es como que la venganza o el odio le corta la cabeza al perdón, a la redención, y ahí es cuando todo se termina. Es como que la película alcanza ese clímax y es como que quiere llegar a eso para mostrar luego el caos. Luego de eso ya lo único que queda es caos y el abismo. Ejércitos enfrentándose sin un ideal en realidad, solo por la sed de venganza y sin ni siquiera un liderazgo preciso o bien marcado. Y luego queda, como dije, el abismo, y vemos a este personaje ciego al borde de un precipicio, dejando caer desorientado, dejando caer su bandera del estandarte del Buda. Y yo creo que ahí, en esa escena, se representa cómo Kurosawa ve a la humanidad, cómo nos ve, solos frente a un precipicio, ciegos, perdidos, desorientados, y con nuestras creencias por el piso, o sea, sin ninguna guía, sin nada que nos lleve a un buen rumbo. Entonces, no son los dioses los que tienen la culpa de nuestros actos, sino que ellos lloran por las atrocidades que nosotros cometemos, y son justamente nuestros actos los que marcan la diferencia entre una cosa y otra, y son aquellos actos por los cuales vamos a tener que responder siempre. Es un poco la siembra y la cosecha de la vida, y de eso básicamente creo que trata la película. Es cruda por momentos, pero está llena de belleza al mismo tiempo. No pretende ser realista, pero sí cruda. Tiene esos toques así de cosas salidas un poco tirando a lo irreal, como el uso de los colores y otras tantas cuestiones, pero lo que quiere buscar el director es justamente la belleza, transmitir la belleza. Kurosawa sacrifica a sus personajes para no molestar al espectador. Entonces me parece que esa es una virtud del director. Creo que solamente dicen por ahí que la belleza, el arte es esa belleza que nos hace aceptar o sobrellevar las tragedias sin volvernos locos, como a lo mejor le pasó a este gran señor. Bueno, nos vamos a despedir. Gracias por habernos acompañado. Vamos en el próximo podcast estar analizando la última película de este ciclo, que creo que es Sueños, de Akira Kurosawa. Que tengan todos ustedes una muy buena jornada. Abrazo.